Vamos a resolver la práctica de la semana 8 que comprende el tema de distribución normal. Bueno, esta práctica tiene un conjunto de ejercicios donde se puede aplicar las propiedades de la distribución normal y empezaríamos con un primer ejemplo donde dice: supongamos que x es una variable aleatoria que se distribuye según una distribución normal, con media igual a 40 y varianza igual a 16. Entonces vamos a calcular estas tres probabilidades. Ponemos resolución. Ahora, es necesario, dado los problemas que existen aquí, importante ubicar primero los datos. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Tenemos que la media es igual a 40. ¿Qué más? Tenemos la varianza. La varianza que es igual a 16. ¿Qué otra cosa? Nada más, ¿cierto? Entonces, estos son los datos que tenemos. Esos son los datos que tenemos. Pero cuando trabajamos en una tabla de distribución normal, estamos trabajando bajo dos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Son la media aritmética, que en este caso tenemos, y la desviación estándar. Pero como tenemos como dato la varianza, entonces lo que vamos a hacer es hallar la desviación estándar a partir de la varianza. Entonces tendríamos aquí que la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada positiva de la varianza. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 16 es 4. Ahora vamos a tomar en cuenta que vamos a trabajar solamente con estos dos parámetros, la media aritmética y la desviación estándar, con esos dos. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que el dato más importante de este problema es que x es ¿qué cosa? X es variable aleatoria. Es variable aleatoria. Si x es variable aleatoria y se distribuye en una distribución normal, entonces lo que hay que hacer es estandarizar el valor de x en función de z. Y para estandarizar la variable aleatoria x en función de z, debemos tener en cuenta la siguiente ecuación. Pues, debemos estandarizar x mediante la ecuación. Bueno, ya todos conocen esa ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Es z igual a x, que es la variable aleatoria, menos la media aritmética sobre la desviación estándar. Entonces aplicamos esa ecuación para estandarizar x en función de z. Veamos entonces ahora primer ejercicio. Primer ejercicio es lo siguiente. Vamos a calcular la probabilidad de x menor o igual que 35. Como x es una variable aleatoria y tiene una distribución normal, entonces lo que hay que hacer es estandarizar en función de z. Por lo tanto, esto se convierte así: la probabilidad ya no de x sino de z, pero menor o igual que. Ahora hay que estandarizarlo. ¿Cómo se estandariza? Con esta ecuación que hemos indicado acá. Sería x, que es 35, menos la media aritmética, que en este caso como dato ya tenemos que es 40, sobre la desviación estándar, que también hemos calculado porque teníamos la varianza. La desviación estándar es 4.
Entonces, esto es lo que vamos a calcular. Ahora, esto sería así. Igual a la probabilidad de ¿qué? De z menor o igual que. Habría que ver cuánto es 35 menos 40 es menos 5. Menos 5 entre 4, en este caso, tendríamos un valor que es igual a menos 1,25. Ahora, llegado a esta expresión, ya podemos hacer uso ¿de qué? De la tabla. Ah, y otra cosa, antes de hacer uso de la tabla, fijarnos qué propiedad vamos a utilizar. Ya está estandarizado, ya está x en función de z, ahora utilizamos la tabla z. ¿Qué propiedad? La primera propiedad. Muy bien, la primera propiedad, por lo tanto, hacemos uso de la primera propiedad, buscamos el valor de z igual a menos 1,25. Ojo, valores de z negativos. Hasta ahora hemos utilizado valores de z positivos, pero veamos ahora, la tabla también tiene para valores positivos y negativos. Y no solamente para valores z negativos y positivos, también hay tablas para intervalos, para valor de z y positivos también. Pero veamos los valores negativos de z en la tabla. ¿Cuánto es? Menos 1,25. Ya saben, la parte entera en la primera columna y las décimas también, pero las centésimas está en la fila. Buscamos menos 1,25, menos 1,25, en este caso, observando la tabla, menos 1,25, tenemos 0,10564. Voy a utilizar 4 cifras decimales, pero tomando en cuenta siempre las aproximaciones. Pues en este caso es 0,1056. ¿Listo? Ya está. Eso es todo. Ahora, si hemos resuelto eso, ¿cuál es lo que hemos calculado? Gráficamente, ¿cómo sería? Gráficamente sería trazar la curva normal. Trazamos la curva normal. Ubicamos el origen, el 0, el valor de z dice menor o igual que menos 1,25, eso está en la parte negativa, entonces estamos por acá, entonces menos 1,25, trazamos así, menor es que ese valor, entonces z está por acá, todos los valores de z están en este caso. Entonces ese es el área que hemos calculado en este primer ejercicio A. Y como verán, como x es una variable aleatoria y me dicen que tiene una distribución normal, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estandarizar. Hay que estandarizar. ¿Y cómo se estandariza? Hay que utilizar esta ecuación. Esa ecuación hay que utilizar. Veamos ahora la parte B. La parte B dice que hay que hallar la probabilidad de x mayor que 50. Eso vamos a... Y como verán, tampoco tenemos el valor de z, pero sí x. Pero ya por dato nos dice que x es una variable aleatoria y tiene una distribución normal. Por lo tanto, hay que estandarizarlo en función de z. Tendríamos entonces aquí la probabilidad de z, o sea, ya no es x, sino z, mayor que, estandarizamos, x es 50 menos la media aritmética, que ya tenemos desde un inicio como dato, que es 40, sobre la desviación estándar, que es, en este caso, 4. Tendríamos entonces ahora, en este caso, la probabilidad de z mayor que 50 menos 40 es 10. Y 10 entre 4 es aproximadamente 2,5. Entonces tendríamos aquí la probabilidad de z mayor que 2,5. Y revisamos las propiedades. ¿Cuál de las propiedades haremos uso? En este caso,
Si nosotros revisamos nuestras propiedades, a ver si ustedes también revisan, ¿qué propiedad vamos a utilizar? Ya dijo, bueno, propiedad 2, dice. Vamos a ver, la propiedad 2. La propiedad 2 se utiliza cuando z es mayor. Acá, ¿cierto? Es mayor. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 2,5. Y esto será igual a 1 menos la probabilidad de 2,5. Habría que buscar en la tabla ese valor de 2,5. Ahora tenemos que z es positivo. Buscamos el valor de z en la parte positiva. Dice es 2,5. Muy bien, 2,5. 2,5 solamente tiene parte entera y en la parte decimal solamente las décimas. Entonces está en la primera columna. Exacto, es un dato exacto. 2,5, observando la tabla, es 0,99379. O sea, estamos utilizando 4 cifras decimales, por lo tanto hay que hacer la aproximación. Sería entonces esta probabilidad de z menor o igual que 2,5, 0,9938 aproximando. Ahora, ¿qué nos queda? Lo único que nos queda es hallar esta diferencia. Y la diferencia lo hallamos, lógicamente, con la ayuda de nuestra calculadora. Tendríamos 1 menos 0,9938 y en este caso el resultado es 0,0062. Eso es la diferencia de 1 menos 0,9938. Claro, si expresado en porcentaje, ¿cómo sería esto? Multiplicar por 100, entonces esto sería prácticamente 0,62%. Igual, en el caso anterior también. Si quiero expresarlo en porcentaje, ¿esto cómo sería? 10,56%. ¿Se dan cuenta? Las probabilidades, dijimos que es una frecuencia relativa en una oportunidad y como tal está expresado en porcentajes. Vamos a ver el ejercicio C. Pero la gráfica, muy bien, dice que hay que hacer la gráfica. Vamos a hacer entonces, a pedido de ustedes, ¿cómo es la gráfica? La gráfica sería, vamos a trazar. ¿Está bien la recta? Sí, muy bien. Correcto, entonces trazamos ahora la curva de distribución normal. Tenemos el origen, el 0, siempre, porque a partir de ahí recién vamos a ver dónde están los valores, en la parte derecha, que en la parte positiva y en la parte izquierda. ¿Qué valor? ¿Valor de x igual a 50? No. Ya hemos estandarizado ese valor en valor de z. Lo que vamos a ubicar acá son los valores de z, nada más. 2,5. 2,5 está en la parte derecha. El más entonces estaría por acá 2,5. Entonces a partir de acá trazamos una recta y dice z mayor que este valor, entonces z está por acá. Los valores de z es con varios. Entonces toda esta región de acá. Entonces, eso es lo que hemos calculado. Y fíjense. Y si no tuviera la propiedad, ¿cómo hallaría el área de esa región? O sea, si simplemente tengo la gráfica, ¿qué haría? Sabemos dos cosas. Que bajo esta curva, el área es 1. Tenemos ya esta región sombreada, que ya sabemos. Y no, que nos piden calcular esto acá. Entonces sería 1, que es el área total, menos el área de esta región. Y queda esta área de acá. Y eso es lo que hemos calculado ahí, ¿sabes? Entonces eso es lo que hemos hecho. Y debo recordar también que todo esto está en una distribución normal. Entonces voy a ponerlo en nota, no se olviden. Una distribución normal está provisto de dos parámetros. ¿Cuáles? Es la media aritmética
y la desviación estándar. Y también hemos dicho, cuando se hace la estandarización, en este caso, una variable aleatoria x, una variable a la función z, siempre, y en la tabla se observarán que una distribución normal es cuando este valor es 0 y la desviación estándar es 1. Haya máxima 1. Eso es. Y si vemos acá, mira, cuando se estandariza la variable aleatoria x en función de z, prácticamente esos dos valores son iguales. Claro. Porque estoy reemplazando a x por quién? Por z. Eso me está indicando que es igual. Y vamos a ver, mira, observen. Observen aquí. Esta es la ecuación para estandarizar una variable aleatoria x en función de z. Pero fíjense, la media aritmética es 0. Pero la desviación estándar es 1, es una distribución normal. Entonces digo, si esto es 0 y esto es 1, ¿qué cosa queda? X menos 0 es x. Y x entre 1 es x. Quiere decir que z es igual a x. Eso es estandarizar. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso hablamos de una distribución normal. Si tenemos cualquier valor x o cualquier valor distinto de x y dice que está en una distribución normal, entonces para resolver debo estandarizarlo en función de z. Y eso es lo que estamos haciendo. Veamos ahora el ejercicio C. Bueno, lo puedo hacer acá o ustedes dirán, creo que en el otro lado, para que todos los del fondo observen bien, ¿ya? Vamos a observar bien cómo resolvemos esto. ¿Ya? Me parece que la parte C sí requiere un poco más de espacio, entonces vamos a resolver. Vamos a copiar primero la pregunta. Dice, haya la probabilidad de... ¿Cómo escribo ahí? ¿Cómo empiezo a leer? Aquí también hay que tener en cuenta la lectura, es muy importante. La lectura es, debo empezar aquí por el valor de x. La probabilidad de x menor o igual que 44. ¿Correcto? Pero ¿qué? Pero mayor que 38. Así se lee. Y así hay que escribirlo. Pero a veces me dicen, alguien dice, profesor, pero acá dice 38 dice que es menor que x. Claro. Si nosotros analizamos, cuando alguien dice 38 es menor que x, ¿qué me está indicando? ¿Que x es mayor que 38 o no? Claro, entonces ya ves, se dan cuenta. Pues. Es como si yo digo, aquí, 2 es menor que 4. ¿Qué significa que 2 es menor que 4? ¿Que 4 es mayor que 2? Claro, pues, eso es lo que estamos haciendo. La diferencia es que aquí las notaciones son letras, no son números. Y hay que entender de forma general, para cualquier valor, estas notaciones. Esa es la forma de leer. Ahora sí, hemos copiado la pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estandarizar. ¿Por qué vamos a estandarizar en función de z? Porque x es una variable aleatoria. ¿Qué más? Ah, muy bien. X es una distribución normal. Ahí está. Por eso vamos a hacer. Entonces sería probabilidad de que, en vez de x, ¿qué vamos a escribir? Z. Claro. Eso es. Menor o igual que. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estandarizar. Primero esta expresión. Sería x 44 menos ¿qué? Menos la media aritmética, que en este caso es 40. ¿Sobre cuánto? Sobre la desviación estándar, que es 4. Igual acá. Mayor que. X, ¿cuánto es? 38. Menos la media aritmética, en este caso estamos observando, es 40. Sobre la desviación estándar, que en este caso es 4. Estamos estandarizando. X en función de z. Tendríamos ahora la probabilidad de... Tenemos ahí 38 menos 40 es menos 2. Sería menos 2 sobre 4, o sea, menos un medio. Expresado en decimales sería menos 0,5. Entonces acá esta expresión, 38 menos 40 entre 4 es menos 0,5. Z.
menor o igual. Aquí sería 44 menos 40 es 4. Entre 4, 1. Entonces aquí el resultado es 1. ¿Ves? Ahora la pregunta es, ¿qué propiedad utilizar? Analizamos. ¿Ya? Z es menor que 1, pero mayor que menos 0,5. Cuando en este primer miembro el valor es negativo, ¿qué propiedad utilizamos? Buscamos la propiedad, revisen su propiedad. ¿Cuál de ellos? La 4, ya correcto. La propiedad 4. La propiedad 4. Entonces voy a hacer así. Por propiedad 4, vamos a indicar por propiedad 4, ¿correcto? Por propiedad 4. Listo. Por propiedad 4. Sería la probabilidad de menos 0,5 menor que z menor o igual que 1. Aquí. Igual. Aplicación de la propiedad 4, ¿cómo sería? Sería primero la probabilidad de z menor o igual que 1, o sea, de este segundo miembro, menos, lo mismo corchete, 1 menos la propia probabilidad de z menor o igual que 0,5. O sea, esta expresión se convierte en positivo. Ahora me dirán, que esto, ¿cómo lo puedo interpretar en la gráfica? Es fácil. Pero eso va a ser materia de un estudio muy aparte, porque se requieren varias cosas aquí. ¿Ya? Varias cosas. Pero, utilizando esta propiedad, el resultado se puede obtener con facilidad. Vamos a ver. Ahora sí, podemos hacer uso de la tabla. Probabilidad de z igual a 1. Buscamos cuando z es igual a 1 en la tabla. Acá, dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Como herramienta, sí, como material que... Aquí uno no puede adivinar esos valores, sino eso está en la tabla, sacamos de la tabla. Entonces, es fácil. Bueno, yo lo he impreso esta máquina así porque me facilita el manejo mejor. Pero, ya saben, ¿dónde ustedes deben ubicarla? Esta es una tabla estadística donde hay varias tablas, que es muy interesante, y eso van a necesitar para todas las demás sesiones que faltan. Porque vamos a utilizar no solamente la tabla Z, vamos a utilizar la tabla T de Student, vamos a utilizar la tabla J de la G cuadrada y vamos a utilizar la tabla F para análisis de varianza. Si es que hay algún problema que se quiere resolver o está en alguna sesión, entonces haríamos eso. Bueno, vamos a hallar la probabilidad de z menor o igual que 1, buscamos en z solamente en el valor de la primera columna. Ya tenemos aquí, en este caso, z es, el valor de z igual a 1 es 0,8414. Pero 8413. Luego de 3 sigue 4. Entonces, como estamos trabajando con 4 cifras decimales, vamos a considerar aproximación por defecto en este caso. Menos, aquí sí, antes hay que hallar la probabilidad de 0,5. La probabilidad de 0,5 me parece que no hemos obtenido todavía. Entonces hallamos directamente, aquí de la tabla, la probabilidad cuando z es igual a 0,5 es 0,69146. Habría que aproximarlo, sería 6915. Ya está aproximado. Ahora aquí sigue siendo 0,8413 menos este valor, sí hay que hallar con la calculadora la diferencia. Vamos a hacer la diferencia aquí de 1 menos 0,6915. En este caso es 0,3085. Y finalmente tendríamos acá que la diferencia en este caso va a ser 0,3085
0,8413 menos 0,3085, tenemos como resultado en este caso 0,5328. Entonces ya tenemos ahí el resultado de hallar, ¿qué cosa? La probabilidad de que x es menor o igual que 44, pero mayor que 38. Pero en la práctica lo que hemos obtenido acá es que la probabilidad, ya como ya está x hemos estandarizado, entonces z es menor o igual que 1, pero mayor que menos 0,5. Y cuando quisiéramos hacer la gráfica, ¿cuál sería la gráfica? La gráfica sería de esta forma. Ubicamos el eje, de caso es 0. ¿Qué valor ubicamos? ¿De x o de z? En este caso vamos a ubicar solamente los valores de z, porque esta es una curva normal, con valores de z. Entonces cualquier otro valor hay que estandarizarlo. En este caso tendríamos que z es menor o igual que 1, aquí menor o igual que 1, sería acá. Vamos a hacerlo un poco más, que tenga más ancho el área. Si tiene más ancho el área, más o menos por acá, que esté aquí. Ahí. Es igual a 1, z igual a 1. Y el otro es mayor que menos 0,5. Menos 0,5 más o menos está por acá nomás. Menos 0,5. Entonces sería esto. ¿Cuál es el área que hemos calculado? Esto de acá. Ese es el área. ¿Se dan cuenta? Con esto hemos resuelto la pregunta número 1, empezando en la resolución de la práctica programado en la semana número 8. Veamos ahora los otros ejercicios.